Sean todos bienvenidos a esta nueva clase de bacteriología general titulada Microbiota normal del cuerpo humano. Normalmente en el cuerpo humano se encuentra una gran variedad de microorganismos que incluyen bacterias, hongos, protozoarios e inclusive virus. Y esta población microbiana se conoce como flora normal, autóctona, indígena o habitual. Más recientemente se está utilizando entonces el término de microbiota. Y repito, con esto hacemos referencia a la población de microorganismos que habitualmente habitan en el cuerpo humano, especialmente a nivel de la piel y las mucosas. Como veremos más adelante, esta microbiota comprende un gran número de especies microbianas que se localizan regularmente en diferentes sitios anatómicos de personas sanas. Y este grupo incluye microorganismos con propiedades morfológicas, fisiológicas y genéticas que le van a permitir colonizar y multiplicarse en las condiciones ambientales que le ofrecen los determinados sitios anatómicos donde se desarrollan. Actualmente, como les decía, a toda esta cantidad de microorganismos que habitan en el cuerpo humano es lo que se le llama entonces microbioma humano. Desde un punto de vista genético, entonces vamos a definir el microbioma humano como el conjunto de microorganismos con su respectivo material genético que está presente en el cuerpo humano. Entonces, el microbioma humano, como dijimos, está constituido por una gran cantidad de microorganismos que pueden ser eucariotas, arqueas, bacterias e incluso virus, y que representan incluso más del 3% del peso total del cuerpo humano. La gran mayoría juegan un papel muy importante en el cuidado de la salud del individuo. Se dice que ayudan a la absorción de los nutrientes, aportan componentes esenciales difícilmente sintetizados por el cuerpo humano o incluso que mejoran el funcionamiento del sistema inmunitario. Sin embargo, también se ha descrito que algunos de ellos no poseen ningún efecto directo sobre la salud del ser humano, o puede ser que todavía no se haya descrito, o que simplemente están presentes a través de una relación de convivencia. Sin embargo, este hecho de que normalmente en el organismo existan gran cantidad de microorganismos formando parte de él, ha hecho que se proponga la teoría de que muchas de las alteraciones que puedan surgir en la comunidad microbiana que forma parte del cuerpo humano puedan ser la causa de ciertas enfermedades. De hecho, de acuerdo con su localización, hay varias patologías que están asociadas con desequilibrios a nivel de la microhumana. Dentro de estas se ha asociado el Alzheimer, la enfermedad de Crohn, la obesidad, el asma, la fibrosis quística, la misma hipertensión arterial y algunos trastornos de la piel. De manera tradicional, el estudio dirigido a identificar y a cuantificar los microorganismos que forman parte de la microbiota o de la microflora humana normal se llevaba a cabo a través de los medios, a través del cultivo in vitro de estos organismos bajo unas determinadas condiciones de medios de cultivo, tiempos y temperaturas, así como también atmósferas de incubación. Sin embargo, estas condiciones pueden ser no satisfactorias para todos los microorganismos, puesto que existen muchos tipos celulares que requieren circunstancias imposibles de reproducir experimentalmente en el laboratorio, lo cual puede dificultar su estudio. Es decir,
puede ser que si nosotros estamos incubando los medios de cultivo en condiciones aeróbicas, dejemos, por ejemplo, de identificar y de cuantificar una serie de microorganismos anaeróbicos. De tal manera también, si utilizamos medios de cultivo basales, puede ser que dejemos de identificar microorganismos exigentes y así sucesivamente. Ahora, en la actualidad, con la aparición de las estrategias de secuenciación masiva de los ácidos nucleicos, de los microorganismos, o sea, de los genomas, esto ha permitido subsanar esta barrera y se ha demostrado que muchos de esos microorganismos que no eran cultivables hasta el momento y que no podían ser analizados, ahora sí lo pueden ser y a través de estas técnicas se han podido establecer sus características, sus funciones y relaciones con otros seres vivos. Surge de esta manera otra disciplina científica conocida como metagenómica, que va a ser la encargada de secuenciar el ADN microbiano contenido en una muestra y de esta manera va a permitir establecer la biodiversidad, es decir, la comunidad de microorganismos que está presente en esa muestra, así como las interacciones que la componen, de los microorganismos que la componen, ¿ok? Para esto se puede proceder de dos maneras. Se puede secuenciar de manera conjunta o global todo el genoma completo, o se puede secuenciar de manera más particular el ARN ribosómico 16S, que es específico de las bacterias. Si se secuencia el genoma completo como un conjunto, una vez que se ha secuenciado todo el ADN microbiano de manera aleatoria, ¿verdad? Que va a incluir entonces el ADN, es decir, el material genético de todos los microorganismos que están presentes en la muestra. Las lecturas obtenidas se van a organizar, se hace un mapa y estos mapas se van a comparar con los obtenidos, ¿verdad? Con los llamados genomas de referencia que están almacenados en las diferentes. A través de esto, entonces es que se puede proceder a identificar los microorganismos que están presentes en una muestra. Sin embargo, una de las principales limitaciones que tiene esta práctica de secuenciación completa del genoma es que se pueden obtener lecturas que no se correspondan con los genomas de referencia de las especies y los géneros conocidos hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque se pueden obtener lecturas diferentes que en consecuencia están relacionadas con el descubrimiento de una nueva especie. Esta estrategia de secuenciación aleatoria de todo el genoma en conjunto se utiliza para obtener información metabólica y funcional de todos los microorganismos presentes en la comunidad microbiana, o sea, de todo el conjunto de microorganismos que están presentes en la muestra. En el segundo caso, es decir, cuando voy a secuenciar el ARN ribosómico 16S de las bacterias específicamente, vale la pena destacar que el ARN ribosómico 16S consta de regiones ampliamente conservadas dentro de las bacterias y tienen regiones hipervariables que son identificadas con números del 1 al 9. Y estas 9 regiones son específicas de cada especie bacteriana y es lo que nos va a permitir a nosotros establecer la diferenciación entre géneros y especies. Una vez que se han secuenciado estos fragmentos de las regiones hipervariables, se procede de igual manera a hacer comparación con la información contenida en las bases de datos y aparte puede determinar qué bacterias, mejor dicho, que sí, en este caso bacterias, estaban presentes o no en las muestras y en caso de descubrirse nuevas secuencias, pues estamos entonces ante el descubrimiento de especies nuevas que hasta la fecha eran desconocidas. Vamos entonces a definir de manera puntual
cada uno de los conceptos básicos en el estudio de la microbiota y el microbioma humano, porque se pueden prestar a confusión. En primer lugar, tenemos el término microbiota. La microbiota hace referencia al conjunto de microorganismos que normalmente viven o residen en un nicho ecológico determinado, que en el caso de la microbiota humana, obviamente es el cuerpo humano. Debemos diferenciar lo que es microbiota de lo que es microbioma. El microbioma es el conjunto que va a estar constituido por todos los microorganismos que están presentes, por su material genético y sus metabolitos inclusive. Y cuando aplicamos el concepto del microbioma específicamente al hombre, aparece entonces la definición de lo que es el microbioma humano, que incluye a los microorganismos, a los genes y sus metabolitos que están presentes en el cuerpo humano en aquellos sitios donde en condiciones normales hay flora normal o microbiota normal. ¿Cuáles son estos sitios? El tracto gastrointestinal, el tracto genitourinario, el tracto respiratorio, sobre todo el superior, y la piel. En base a lo que hemos mencionado previamente, de que prácticamente todas las funciones del organismo están en estrecha relación con la flora normal y que una alteración de dicha flora es lo que va a conducir a la enfermedad, y surge el término de lo que es disbiosis. O sea, es una disfunción de la vida, donde las alteraciones de la microbiota intestinal en el hombre puede provocar una respuesta adversa en el hospedero a dichas modificaciones, y esto es lo que se traduce finalmente como una enfermedad. Debemos definir entonces lo que es un metagenoma, que va a ser entonces el conjunto constituido por el material genético del microbioma y del hospedero. O sea que aquí incluimos todo. Y la metagenómica, que fue lo que ya mencionamos, entonces es la ciencia, la disciplina que se va a encargar, repito, del estudio del material genético, en este caso de las bacterias, presentes directamente en una muestra de estudio. Y de la metagenómica se desprenden entonces otras subdisciplinas, como la metatranscriptómica, que hace referencia a la disciplina que se encarga del estudio del ARN total transcrito, a la metabolómica, que es cuando se estudian las proteínas, y la metabolómica, que es la que se encarga del estudio de los metabolitos y los correspondientes perfiles metabólicos. En esta imagen tenemos entonces una representación gráfica de las técnicas que se están utilizando actualmente para obtener los perfiles del microbioma humano. Se obtienen entonces de manera muy sintetizada, se van a obtener entonces diferentes muestras del microbioma humano, a partir de las cuales se hace un proceso de extracción del ADN, y luego, dependiendo del enfoque que se le va a dar, se puede hacer entonces una secuenciación total del ADN de los organismos presentes, lo que nos va a demostrar cómo funcionan ellos como comunidad, o se puede tratar de hacer la identificación de cuáles microorganismos están presentes al utilizar las secuencias del ARN ribosómico 16S. Esta secuencia del ARN ribosómico 16S se amplifica a través de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, y posteriormente se hace una secuenciación. Una vez obtenida la secuenciación, se hace comparación y se determinan entonces, se clasifican las bacterias según la similitud de esa secuencia, y se van a clasificar en las llamadas OTU. OTU no es más que una unidad taxonómica operativa, ¿ok? Y una vez que se obtienen estas OTU, son comparadas con la información obtenida en las bases de datos, y de esta manera se identifica
las diferentes frecuencias de este tipo presentes en la muestra y cada una con su relativa frecuencia. Al mismo tiempo, a partir de esto se puede, por las variaciones que sufren las OTU, se puede entonces, o las unidades taxonómicas operativas, se puede entonces hacer un análisis filogenético de la composición de esa comunidad de microorganismos. Si nos vamos para el otro lado, donde hacemos la secuenciación total del ADN, luego debemos comparar las secuencias obtenidas con los genomas de referencia, y esto nos va a permitir una de dos cosas. Al igual que las unidades taxonómicas operativas, esto nos va a permitir también obtener una visión filogenética de cómo está constituida la comunidad de microorganismos, y también nos puede permitir identificar secuencias microbianas con sus variantes y el polimorfismo que pueda existir en las muestras. De igual manera, una vez que se obtiene la secuencia total del ADN, esta se compara con las secuencias que se tienen en las bases de referencia, y se obtiene luego, a través de ellas, se logran identificar los genes, vías metabólicas y frecuencias relativas de cada una de estas secuencias o de estos genes en la muestra. Estas técnicas han conllevado entonces a la emergencia, es decir, a la aparición de nuevos métodos, donde lo que se busca es determinar la forma como esta comunidad de microorganismos respondiente, y para esto se ha echado mano de pruebas donde se hace extracción del ARN ribosómico y se obtiene entonces, se aplica la metatranscriptómica que mencionábamos previamente, o se hace un análisis de proteínas a través de la metaproteómica para llevar a un estudio de espectroscopia de masa, o se puede analizar las pequeñas moléculas, es decir, los metabolitos, a través de la metabolómica para determinar entonces los perfiles de metabolitos. Toda esta información obtenida con estos tres nuevos métodos pueden también compararse con las secuencias de base y ser utilizadas para identificar las interacciones entre la expresión de los genes, las proteínas y los productos metabólicos en una misma muestra. Ahora bien, en el año 2008, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos comenzó con el llamado Proyecto del Microbioma Humano, cuyo objetivo principal es caracterizar la microbiota humana y analizar cuál es su papel en la salud y enfermedad de la especie humana. Utilizando la metagenómica combinada con la bioinformática, se ha podido identificar una amplia variedad de microorganismos presentes en las diferentes áreas del cuerpo que normalmente tienen presentes microorganismos, como son el aparato respiratorio superior, la cavidad oral, la piel, el tracto digestivo, el tracto urogenital. En este proyecto inicialmente se analizaron 4.788 muestras procedentes de 242 donantes asintomáticos, es decir, humanos aparentemente sanos, y los investigadores, a partir de los análisis de estas muestras, concluyeron que existe una independencia microbiana entre las diferentes partes del cuerpo humano, es decir, que los microorganismos que están en la boca no son independientes de los que están en el tracto respiratorio, estos son diferentes de los que están en el tracto digestivo, y así sucesivamente. Y además demostraron que también hay vamos a decir así, hay una parte de esas comunidades microbianas que están conservadas y que son específicas de cada hospedador. Es decir, que hay un grupo de microorganismos que yo tengo, que
cada uno de ustedes no tiene, sino que tiene uno diferente. Y de esta manera, entonces, digamos que es característica de manera individual la flora normal o el microbioma, mejor dicho, propio de cada uno de los seres humanos es completamente particular e individual. Y no hay dos que tengan la misma carga microbiana. De manera pues que los estudios del microbioma humano a través del proyecto en cuestión han demostrado que el cuerpo humano básicamente alberga 4 filas predominantes. O sea que todos los microorganismos que habitan en el cuerpo humano pertenecen a uno de estos 4 filos y que van a representar el 92,3% del ADN bacteriano presente en diversas fuentes del cuerpo humano. ¿Cuáles son estas fuentes? El cabello, la cavidad oral, la piel y el tracto gastrointestinal. Lo que sí se demostró es que estos 4 filas que normalmente forman parte del cuerpo humano van a variar, o sea, la forma como predominan, como se distribuyen, van a variar de acuerdo al área anatómica. Y se presume que el medio ambiente del hospedero juega un rol crucial en la determinación de las comunidades microbianas de cada sitio anatómico. Aquí en la tabla podemos ver cuál es el área anatómica y cuáles son los principales filas, si son varios, o el principal filum en singular, si es uno, el único que está presente. Entonces, por ejemplo, a nivel de la cavidad oral, predominan los firmicutes y las actinobacterias. A nivel del esófago tenemos los firmicutes, los bacteroidetes y las actinobacterias. A nivel del estómago, las proteobacterias, firmicutes y actinobacterias. A nivel del intestino delgado, únicamente los firmicutes. A nivel del colon, y específicamente en el contenido del colon, es decir, en el material fecal, en las heces, predominan firmicutes, actinobacterias y bacteroidetes. A nivel del tracto genitourinario, firmicutes, actinobacterias y fusobacterias. A nivel del tracto respiratorio superior, firmicutes y proteobacterias. Y a nivel de la piel tenemos los 4 géneros predominantes: actinobacterias, firmicutes, proteobacterias y bacteroidetes. En esta imagen vamos a tener una representación gráfica de los diferentes filas predominantes en la flora normal del ser humano a lo largo de las diferentes etapas de la vida y a lo largo de ciertas condiciones clínicas específicas. Por ejemplo, los bebés que son alimentados con lactancia materna, fíjense, tienen el predominio es de a nivel de la ARN ribosómico 16S, tienen predominio de las bacterias que están en un verde oscuro, que serían las actinobacterias. En segundo lugar, en rojo, las proteobacterias. En tercer lugar, los firmicutes, que están representados con el rosado. Y en cuarto lugar, los bacteroidetes, que son el color turquesa. En quinto lugar, apenas esta franjita amarilla que se ve acá representa entonces a otros filas que pueden estar presentes. Recordemos que estos son los 4 predominantes. Ahora, si se hace el estudio de los bebés es por secuenciación del ADN global, vemos cómo la proporción puede variar. Siguen predominando las actinobacterias, seguida de las proteobacterias, pero entonces ahora hay mayor cantidad de firmicutes, o podemos decir que prácticamente 50 y 50 de firmicutes y de bacteroidetes. Repito, todo esto es en los bebés alimentados con lactancia materna. Luego vemos la comparación cuando son alimentados con biberón, y tenemos las dos modalidades, es decir, cuando se secuencia completamente el ADN o cuando se hace el estudio del ARN ribosómico 16S.
y vemos cómo se va modificando completamente la fila predominante cuando esos muchachitos comienzan a ingerir alimentos sólidos. Luego pasamos a los infantes, ¿ok? Un infante sano, el estudio del ADN general tiene esta fórmula. Si utilizamos el ARN ribosómico 16S, obtenemos esta distribución. Si el niño está ingiriendo antibióticos, vemos cómo se modifica su flora normal, y si sufre de malnutrición, vemos entonces cómo se ve completamente modificada la composición de su flora normal. Aquí tenemos al hombre como en condiciones normales, un hombre sano, cómo sería su microflora cuando hacemos un análisis del ARN ribosómico 16S, pero si esa persona es obesa, vemos cómo se modifica también su microbioma. Y ya cuando llegamos al ocaso de la vida, cuando tenemos entre 60 y 80 años, vemos la modificación de la microflora en base al ARN ribosómico 16S, y si tenemos la dicha de llegar a los 100 años, vemos cómo se modifica entonces completamente la flora microbiana. Ahora, no siempre el cuerpo humano tiene flora. Cuando está el bebé, cuando está el feto en el útero, es estéril y comienza a ser colonizado el recién nacido inmediatamente después del parto, como en su paso a través del canal vaginal, ¿ok? Por el contacto con la madre, con el medio ambiente y con otros seres humanos. Inicialmente va a ser colonizado por una gran cantidad de microorganismos que se van a ir estableciendo en las diferentes áreas o nichos anatómicos, dependiendo de diversos factores ambientales. Ya después de varias semanas, esta flora microbiana del infante va a ser prácticamente similar a la de un adulto. Ahora bien, estos organismos que se desarrollan en el cuerpo humano obviamente están en una relación simbiótica con el mismo, pero esta relación simbiótica puede tener 4 variantes. En primer lugar tenemos el mutualismo, en el que todas las partes se ven beneficiadas, es decir, tanto los microorganismos presentes como el hospedero obtienen algún beneficio de esa asociación. Se puede dar una relación de parasitismo, donde una especie, por ejemplo los microorganismos, se ven beneficiados, pero otra, que puede ser el hospedero, se ve perjudicada. Puede haber un comensalismo, donde una especie se beneficia, generalmente también el microorganismo, y el hospedero en este caso ni le va ni le viene, o sea, ni recibe ni pierde nada. Y está el amensalismo, que es una relación totalmente negativa, donde el microorganismo se perjudica y la otra especie en cuestión, que en este caso vendría a ser el ser humano, no recibe ningún tipo de beneficio, pero tampoco de perjuicio. Bien, dentro de la flora habitual del organismo humano, podemos considerar, de acuerdo con las condiciones de permanencia y la colonización en el organismo, que tenemos 2 grandes grupos, la llamada flora residente y la llamada flora transitoria. Cuando hablamos de flora residente, es aquella que va a estar constituida por microorganismos que van a ocupar un nicho ecológico establecido en un área anatómica determinada y que habitan ahí de manera indefinida, es decir, que están allí todo el tiempo. Incluye variedades entonces que son relativamente fijas de microorganismos que se encuentran normalmente en una región corporal a una edad determinada, y que esta flora residente tiene la particularidad
de que si en algún momento por alguna razón sufre una modificación, ella es capaz de restablecerse a sí misma de forma inmediata. Y tenemos entonces la llamada flora transitoria, su nombre lo dice, es de tránsito, es momentánea, y que va a estar constituida por aquellos microorganismos que provienen del entorno, es decir, que provienen del medio ambiente y que se establecen por periodos de tiempo muy cortos, es decir, periodos breves, y que después van a desaparecer, y esto obedece a que son excluidos por competencia con la flora residente, o también pueden ser destruidos o eliminados por los mecanismos de defensa del hospedero desde el punto de vista innato o inmunitario. Ahora bien, cuando esta flora residente sufre alguna alteración, entonces los microorganismos de la flora transitoria pueden ser capaces de colonizar, proliferar y generar enfermedades. Vamos a ver entonces ahora a continuación cómo hay ciertas áreas anatómicas del cuerpo que en condiciones normales, por así decirlo, tienen microorganismos, es decir, que cuentan con flora normal, y otras regiones que normalmente en ausencia de enfermedad están libres de microorganismos, que son las llamadas áreas anatómicas estériles. Entonces, ¿cuáles son las áreas anatómicas que habitualmente tienen flora normal en el cuerpo humano? La piel y mucosas, el tracto respiratorio superior, incluyendo todo lo que es la nariz y orofaringe, el tracto digestivo, incluyendo la cavidad oral y el intestino, y el tracto genitourinario a nivel de uretra y vagina. Ustedes pueden ver acá entonces los distintos microorganismos que se encuentran en estas áreas. Fíjense que a nivel de lo que es tracto respiratorio superior podemos tener Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, aquí dice Bramamela catarrhalis, pero este microorganismo ahora se denomina Moraxella catarrhalis, especies de Haemophilus, Streptococcus pneumoniae, especies de Corynebacterium. Además de eso, acá tenemos prácticamente los mismos microorganismos, pero cuando ya nos acercamos al tracto respiratorio inferior, como la tráquea, los bronquios, los pulmones, habitualmente, o sea, en condiciones normales, estas son áreas libres de microorganismos, o sea que son áreas anatómicas estériles. A nivel del estómago, pueden haber muy pocos microorganismos en algunos casos especiales, y son microorganismos resistentes a la acidez de los jugos gástricos, como pudiesen ser lactobacilos y algunas especies de levaduras como las cándidas. A nivel del intestino delgado tenemos gran cantidad de microorganismos donde hay levaduras como Candida albicans, gram positivos como los lactobacilos, los Corynebacterium y los enterococos, y gram negativos como especies de enterobacterias, predominantemente Escherichia coli, y especies anaeróbicas como los bacteroides. A nivel del intestino grueso tenemos entonces muchas bacterias gram negativas como las enterobacterias y algunos géneros anaeróbicos. También tenemos levaduras y algunos gram positivos. Y en el caso del tracto genitourinario tenemos lactobacilos, enterococos, corynebacterias, anaeróbicos y algunas especies de levadura, como es el caso de Candida albicans. Aquí tenemos entonces la otra parte del cuerpo que normalmente está libre de flora normal, que son las llamadas áreas anatómicas estériles, que como les dije son aquellas regiones del organismo humano que en ausencia de enfermedad no tienen flora normal, es decir, que se encuentran libres de microorganismos, y por lo general podemos decir que son estériles todos los órganos internos que no están en contacto con el medio ambiente. Dicho esto, entonces las áreas anatómicas estériles incluyen tracto respiratorio inferior, que ya lo señalábamos previamente, el hígado y la vesícula biliar, la uretra posterior,
los riñones, todos los órganos internos del aparato genital femenino y masculino, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido sinovial, el sistema nervioso central y los huesos. Todas estas, repito, son áreas anatómicas estériles en condiciones normales. Ahora bien, el conocimiento de la flora habitual del cuerpo humano tiene particular importancia para el profesional de las ciencias relacionadas al área de la salud, especialmente para el microbiólogo. ¿Por qué? Porque es el que debe analizar entonces los resultados de los cultivos y discriminar cuáles microorganismos forman parte de la microbiota normal y cuáles pueden ser considerados patógenos. Sin embargo, se deben tomar en cuenta para la interpretación de los resultados obtenidos en este diagnóstico microbiológico algunos aspectos de relevancia, entre ellos los diversos factores microbianos y del hospedero que interaccionan en la relación que se establece entre estos dos seres vivos, la distribución de los microorganismos y la dinámica del medio ambiente donde se desarrollan. Si bien no existe un patrón definido e invariable sobre la distribución de los microorganismos en el cuerpo humano, ya que esto depende de una serie de condiciones variables y difícilmente controlables, sí se pueden considerar ciertas orientaciones sobre ello. Y así tenemos como, en primer lugar, vamos a hablar de la flora normal de la piel. La piel constituye una barrera relativamente inerte para los microorganismos. La piel, entonces, es una capa cornificada, es decir, córnea, que rodea todos los tejidos. Y si ustedes recuerdan, ella está constituida por la epidermis, que es la capa celular externa, por la dermis, que es la capa que se encuentra situada por debajo de la epidermis y que contiene además los folículos pilosos y las glándulas sebáceas, que son las que van a secretar sustancias nitrogenadas que pueden servir de nutrientes a los microorganismos. A su vez, los componentes de las glándulas sebáceas, los lípidos y ácidos grasos, actúan igualmente como factores limitantes del crecimiento bacteriano. Algunas áreas de la piel, como son las axilas, el cuello, etcétera, presentan una mayor densidad de población microbiana. Habitualmente en la piel se encuentra una gran cantidad de microorganismos que provienen del medio ambiente y van a estar relacionados directamente con la actividad del ser humano, es decir, con sus hábitos de higiene, con las condiciones generales del individuo y con la profesión o las actividades que éste desarrolle. Generalmente la epidermis es seca y tiene una elevada concentración de sal y un pH ácido que contribuyen a inhibir el desarrollo microbiano. Y como ya les decía, los microorganismos comensales que habitan sobre la piel pueden ser de tipo residente o de tipo transitorio. Ahora bien, la flora que habita en las células superficiales o asociadas íntimamente con las glándulas sebáceas y sudoríparas, lo hacen porque ellas le aportan agua, aminoácidos y electrolitos, y esto se observa más que todo en las áreas como axilas, perineo y cuero cabelludo. De manera pues que a nivel de la piel predominan las bacterias gram positivas y dentro de estas tenemos a
especies del género Staphylococcus, generalmente estafilococos del tipo coagulasa negativa, aunque en ocasiones también se puede encontrar estafilococos aureus, y también tenemos a los miembros del género Propionibacterium, o sea que están presentes prácticamente en toda la epidermis, que es la capa, digamos, seca. Sin embargo, en las áreas más húmedas del cuerpo predomina especies de Corynebacterium o dipteroides o dipteromorfos, como también se les conoce. A la Propionibacterium, ¿verdad? A las especies de Corynebacterium, de Propionibacterium, perdón, tengo la lengua hoy trabada, crecen en la grasa, en el sebo superficial que se encuentra en la piel y contribuyen a descomponer los lípidos presentes en los ácidos grasos, y por eso este género bacteriano Propionibacterium abunda en los conductos de los folículos capilares y de las glándulas sebáceas. Como les decía previamente, entonces, a nivel de la piel predominan los organismos gram positivos. Dentro de estos tenemos, como les mencionaba, ocasionalmente Staphylococcus aureus y el grupo de los coagulasa negativos, como Staphylococcus epidermidis, que es el más frecuente. Tenemos también a Streptococcus del grupo Viridans, especies de Bacillus, de Corynebacterium y de Micrococcus. Y entre los gram negativos predominan los cocos gram negativos tipo diplococos como especies de Neisseria. Ahora bien, hay una gran cantidad de factores que regulan la microbiota que está presente en la piel. ¿Cuáles son estos factores? La deshidratación periódica que sufre la piel, la presencia de un pH ligeramente ácido, debido a la presencia de los ácidos grasos producidos por la misma microbiota, específicamente por las especies de Staphylococcus, conjuntamente con la secreción producida por las glándulas sudoríparas y sebáceas a nivel de la piel. Tenemos también la elevada concentración de cloruro de sodio que contiene el sudor. Esto hace que la superficie de la piel se vuelva hiperosmótica para las bacterias. Y también tenemos la posibilidad de la producción de sustancias inhibidoras que son del tipo bacteriostática, bactericida, o que presentan ambos tipos de acción. Tenemos, por ejemplo, las glándulas sudoríparas producen lisocimas o muraminidasa que rompen entonces los enlaces peptídicos a nivel del péptido glucano, sobre todo de las bacterias gram positivas, y las destruye. Y tenemos entonces que las glándulas sebáceas tienen complejos lípidos sobre los cuales actúa Propionibacterium acnes y produce entonces ácidos grasos insaturados. Vamos ahora a hablar de los ojos. Afortunadamente para nosotros, ¿verdad? La conjuntiva ocular tiene una flora muy reducida que proviene de la flora de la piel, y esto se debe al alto contenido de lisocima presente en las lágrimas y al efecto de lavado que producen las lágrimas sobre el ojo, así como también a la acción mecánica constante de los párpados que impiden la penetración de cuerpos extraños a los ojos. Sin embargo, a nivel de la conjuntiva ocular pueden encontrarse algunos bacilos gram negativos, como especies de Escherichia, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, igualmente especies de Corynebacterium, Moraxella, Neisseria, Streptococcus epidermidis, Streptococcus del grupo Viridans, y también puede haber la presencia de pocas bacterias anaeróbicas. A nivel del oído interno, esa área es completamente estéril, no hay microorganismos. Sin embargo, a nivel del oído externo sí puede haber microbiota que es similar también a la microbiota de la piel, pero pueden aislarse también ocasionalmente algunos bacilos gram negativos
pertenecientes a los géneros Proteus, Escherichia y Pseudomonas. También se ha demostrado que la microflora del oído externo pueden estar presentes en condiciones normales algunos hongos de los géneros Aspergillus, Alternaria, Penicillium, Candida y Saccharomyces. Obviamente todo esto va a depender de la cantidad en que se encuentren presentes. También pueden estar presentes estafilococos del grupo coagulasa negativa, especies de Corynebacterium, Micrococcus, Bacillus, Neisseria y Streptococcus del grupo Viridans. Vamos a ver ahora cómo es la flora normal a nivel de las vías digestivas. Como todos sabemos, a nivel de boca y faringe hay gran cantidad de bacterias y estas bacterias pueden ser del tipo anaerobio facultativo o anaerobias estrictas. Por ejemplo, a nivel de la mucosa bucal y de la lengua predominan especies de streptococos del grupo Viridans como Streptococcus salivarius, mutans y parasanguis. Y esto se debe a características específicas de adherencia de estas especies de bacterias. También podemos tener a nivel de las profundidades de las grietas gingivales, de las criptas tonsilares, predominio de anaeróbicos estrictos y organismos microaerofílicos a nivel de la cavidad bucal, como por ejemplo entre los anaeróbicos estrictos, especies de Porphyromonas, Prevotella y Fusobacterium, y entre los microaerofílicos, Neisseria y Moraxella. La presencia de todas estas bacterias, sobre todo de los estreptococos del grupo Mitis y de los anaeróbicos, contribuye a la formación de la placa dental, la caries dental, la enfermedad periodontal y la gingivitis. Pasamos entonces de la parte superior, vamos ahora al estómago, donde les decía que por lo general en el estómago hay muy pocos o ningún microorganismo en estado de salud, es decir, en ausencia de enfermedad, y esto se debe a la acción letal del ácido clorhídrico que proporciona un pH sumamente ácido, alrededor de 2 o 3, al contenido gástrico y a la acción de las enzimas pépticas sobre las bacterias. La situación cambia un poquito cuando ya llegamos al intestino delgado, específicamente a la porción del duodeno que tiene una flora residente escasa, puesto que allí confluyen todavía los ácidos gástricos, la acción inhibitoria de la bilis secretada, y concentrada a nivel de la vesícula biliar, y también las secreciones pancreáticas. Pero ya a nivel del ilion inferior se comienza a encontrar una flora semejante a la del colon, es decir, a la del intestino grueso. En el intestino grueso, específicamente en el área del colon, es el área más prolífera del cuerpo en relación a microorganismos y se dice que la materia fecal de un adulto posee cerca de 10 a la 14 microorganismos por gramos, y en esta gran cantidad de microorganismos se han aislado más de 500 especies diferentes. Sin embargo, más del 90% de estas bacterias son anaeróbicos estrictos, en especial pertenecientes a los géneros Bacteroides, Fusobacterium, Bifidobacterium y Clostridium, algunos de los cuales han sido reclasificados ahora como clostridioides. El resto de la flora a nivel del intestino grueso está formado por bacilos gram negativos, anaeróbicos facultativos, principalmente del tipo de Escherichia coli, también enterococos y otras especies bacterianas, también algunas especies de levaduras y protozoarios. Debemos hacer mención a que la flora fecal de los lactantes que son alimentados con leche materna es diferente, como vimos anteriormente, con respecto a la de los adultos, siendo los Bifidobacterium casi el 99% de la totalidad de la flora,
mientras que los lactantes, cuando son alimentados en forma artificial, es decir, con el biberón, muestran una mayor variedad de microorganismos muy similares a los que se encuentran en el adulto. Acá tenemos entonces una representación gráfica de la distribución de la microflora intestinal, donde vemos que en el estómago la cantidad de microorganismos es muy baja, de 10 a la 2 a la 10 a la 3, que el mayor contenido de microorganismos se encuentra a nivel del colon y apéndice. Aquí están los microorganismos que predominan dependiendo del área específica del intestino, haciendo mención si es el duodeno, si es el yeyuno, el ilio o el colon respectivamente. Ahora bien, esta gran cantidad de microorganismos que están presentes en la microflora normal del intestino grueso no está allí para nada. Ellos tienen que hacer ciertas funciones, y para mantener entonces la homeostasis de la microbiota, esta flora se duplica normalmente 1 o 2 veces al día, y este mecanismo en condiciones normales es autorregulado, y esa autorregulación obedece a varios mecanismos fisiológicos que permiten el desplazamiento de la microbiota a todo lo largo del colon. ¿Cuáles son esos factores? Pues, o mecanismos fisiológicos, mejor dicho, los movimientos peristálticos y la segmentación, que van a permitir entonces el progreso del bolo alimenticio a lo largo del intestino, la descamación de las células epiteliales superficiales a las que se adhieren los microorganismos de la microflora, el flujo continuo de moco a lo largo del intestino. Se dice que habitualmente un adulto puede excretar normalmente 3 por 10 a la 13 a 14 microorganismos al día. Vamos ahora a la flora normal de las vías respiratorias, obviamente a nivel del tracto respiratorio superior. Las narinas anteriores, es decir, las fosas nasales, tienen una flora normal muy similar a la de la piel, y van a constituir el sitio primario de colonización de Staphylococcus aureus en aquellos pacientes que se comportan como portadores de este microorganismo. Si bajamos y llegamos a la nasofaringe, esta tiene una flora similar a la flora bucal. Sin embargo, vale la pena destacar que este es el sitio de colonización de microorganismos potencialmente patógenos, como es el caso de Streptococcus pneumoniae, conocido como neumococo, de Neisseria meningitidis, conocida popularmente como meningococo, y algunas especies de hemófilos, particularmente hemófilos influenza. Todos los sitios anatómicos que están en el tracto respiratorio, digamos inferior, por debajo de la laringe, son normalmente estériles y están protegidas por la acción de los cilios epiteliales, por el flujo continuo de moco que es generado por las células epiteliales ciliadas del tracto respiratorio inferior, y por la acción fagocítica de los macrófagos alveolares. Hay que destacar que los senos nasales, los senos accesorios, son estériles en condiciones normales y están protegidos de manera similar al oído por las trompas de Eustaquio, y es por eso que ustedes ven que en muchos textos hablan normalmente de la flora del tracto respiratorio superior y les meten ahí los oídos, y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el oído con el tracto respiratorio superior? Es por eso, porque tanto los senos nasales como el oído están protegidos por la presencia de las trompas de Eustaquio. Mencionábamos previamente que en la boca pueden haber microorganismos, sobre todo gram positivos, y también algunos en las profundidades de las áreas gingivales y las tonsilas, es decir, en las amígdalas, pueden haber algunos anaeróbicos, y es por eso que tenemos entonces que a nivel de la cavidad bucofaríngea la flora normal puede estar representada
por estreptococos del grupo Viridium, por especies de difteroides o difteromorfos, como les mencioné previamente, Moraxella catarrhalis, especies de Neisseria, especies de micrococo, y dentro de los anaeróbicos, Prevotella, Fusobacterium y Porphyromonas. El tracto urogenital, todo lo que es tracto alto, es estéril en condiciones normales. Lo que está en contacto con el medio externo es lo que tiene flora normal. Entonces, las vías urinarias superiores, llámese riñón, uréter, vejiga, normalmente, ¿verdad?, son estériles en estado de salud por encima del primer centímetro distal con respecto a la uretra. Ya la uretra presenta una flora escasa que deriva del perineo. La orina contenida en la vejiga, los uréteres y la pelvis renal en condiciones normales también son estériles. En el caso de la mujer, el aparato genital femenino adulto, debido a su gran área de superficie y tantas mucosas que posee, va a tener una microbiota compleja que va a cambiar con factores hormonales, o sea que está en relación con el ciclo menstrual de la mujer, pero igual lo que es útero, ovarios, todo esto, las trompas en condiciones normales son estériles, ¿ok? Lo que va a tener flora normal es lo que está en contacto con el medio externo, como por ejemplo la vagina, la vulva, etc. En el caso tanto del hombre como de la mujer, los genitales externos y la uretra poseen flora de piel. En el caso de los hombres, la uretra puede contener, a nivel de la uretra anterior, también la presencia de la especie Mycobacterium smegmatis, pero también pueden estar algunas enterobacterias y fusobacterias. Como mencionamos previamente, entonces, los órganos tanto del tracto urogenital superior o alto en el hombre y en la mujer son estériles, es decir, que no tienen flora microbiana, y que en el caso de la mujer le decía que la vagina presentaba una flora que varía de acuerdo con la fase del ciclo menstrual de la mujer por acción de las hormonas femeninas. Entonces, esta flora vaginal varía a nivel, desde el nacimiento hay una flora mixta que se establece que va a estar constituida por difteroides, por micrococos y estreptococos no hemolíticos. Luego, desde la menarquía, es decir, desde la primera menstruación hasta el climaterio, previo a la menopausia, en la mujer predominan los lactobacilos, las bacterias anaeróbicas estrictas y facultativas, siempre y cuando la concentración sea menor o igual a 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por ml, y especies de cándida pueden considerarse parte de la flora normal hasta un 20%. Y luego de la menopausia, pues volvemos prácticamente a la flora que había desde el nacimiento, la flora mixta, constituida por difteroides, micrococos y estreptococos no hemolíticos. Los lactobacilos juegan un papel muy importante en el mantenimiento de la homeostasis vaginal en mujeres en edad fértil. ¿Por qué? Porque su metabolismo genera la producción de ácido láctico que contribuye a mantener un pH ácido en las vaginas menor a 4.5, que es lo que contribuye a controlar entonces la proliferación de microorganismos a nivel de la vagina. También tenemos que la producción de peróxido de hidrógeno por los lactobacilos presentes en la vagina contribuye a mantener la homeostasis en el medio. Igualmente, la producción de bacteriocinas y la competencia por receptores que, de no ser ocupados por los lactobacilos, pueden ser entonces ocupados por microorganismos potencialmente patógenos.
Vamos ahora a estudiar cuáles son los efectos que tiene la flora normal sobre el estado de salud del hombre. No todos los efectos son buenos, no todos los efectos son malos. Entonces vamos a estudiar, en primer lugar, los efectos benéficos de esa flora normal. Tenemos que la flora normal contribuye a la reparación del sistema inmunitario. ¿Cómo? El continuo contacto de los microorganismos de la flora normal con el sistema inmunitario del hombre permite, en primer lugar, desarrollar de manera adecuada el sistema retículo endotelial. Contribuye a mantener niveles séricos adecuados de inmunoglobulinas y crear anticuerpos contra antígenos de la flora normal que en ocasiones pueden reaccionar de manera cruzada con los microorganismos patógenos y de esa manera confieren al organismo cierto grado de protección contra esos patógenos potenciales. Otros de los posibles efectos benéficos de la flora normal viene dado por el efecto de exclusión, es decir, si los nichos ecológicos están ocupados por microorganismos de la flora normal, vamos a decirlo de alguna manera, no caben los microorganismos patógenos. ¿Por qué? Porque entonces la flora normal genera condiciones que tienden a bloquear el establecimiento de patógenos de organismos extraños y su capacidad de infectar al hospedero. Por eso es que, por ejemplo, veíamos cómo en los lactantes alimentados con leche materna predominaban las especies de bifidobacterium y esto produce una disminución del pH intestinal, o sea, acidifica el intestino de manera que protege de la colonización de patógenos entéricos. De igual manera, cuando los bebés lactan a través de la leche materna, ingieren anticuerpos del tipo inmunoglobulina A proveniente de la madre que confieren también protección contra los microorganismos patógenos. Y tenemos también en el caso de la mujer que entonces la flora vaginal normal, como decíamos, los lactobacilos ejercen un efecto protector al disminuir el pH vaginal por debajo de 4,5. Por encima de estos niveles de pH aumenta entonces el riesgo de infección. Al inicio de la clase mencionábamos también que uno de los posibles efectos benéficos de la flora normal era la producción de nutrientes especiales. De hecho, por ejemplo, las bacterias son capaces de sintetizar algunos compuestos como la vitamina B, la vitamina K, la biotina, el ácido fólico, piridoxina y riboflavina que el cuerpo humano no es capaz de sintetizar, sino que tenemos que adquirirla a través de la dieta, a través de nutrientes. Pues las bacterias pueden ayudar al cuerpo humano suministrándole cantidades apropiadas de estas sustancias. Vamos a ver ahora cuáles son los posibles efectos dañinos de la flora normal. El principal de ellos es que muchas de las especies que constituyen parte de la flora normal se comportan como patógenos oportunistas que son capaces de generar infecciones cuando llegan a áreas protegidas del cuerpo, áreas normalmente estériles en un número suficiente, o si los mecanismos de defensa del hospedadero están comprometidos. Y este es el principal mecanismo, por ejemplo, asociado con la producción de infecciones agudas de vías urinarias por enterobacterias como Escherichia coli o la producción de endocarditis por microorganismos como los estreptococos del grupo Viridian que habitualmente se encuentran en la cavidad oral, que llegan a sangre y de allí se establecen en válvulas defectuosas y pueden provocar endocarditis. También en modelos experimentales se ha demostrado que las bacterias intestinales pueden desempeñar
un papel en la iniciación del cáncer de colon a través de la formación de productos carcinogénicos. Los defectos genéticos moleculares que aparecen en el cáncer a nivel de colon y recto en el hombre son bien conocidos y parecen ser consecuencia de la genotoxicidad de productos que se generan en la luz del intestino. De hecho, datos epidemiológicos sugieren que algunos factores medioambientales como la dieta desempeñan un importante papel en el desarrollo del cáncer de colon. El consumo de grasa animal y carnes rojas, sobre todo las procesadas, también se ha asociado con un riesgo más elevado, mientras que por el contrario, el consumo de frutas y verduras, cereales integrales, pescado y calcio se asocian con disminución del riesgo. Entonces, los factores dietéticos y genéticos interactúan en parte a través de los acontecimientos que tienen lugar en la luz del intestino grueso. La influencia de la dieta, estos procesos carcinogénicos parecen estar mediadas por cambios en la actividad metabólica de la microbiota a nivel del colon. ¿Qué factores entonces pueden producir alteración a nivel de la flora normal? Como se dijo anteriormente, entre la microflora habitual y el organismo se establece un equilibrio ecológico mediante interacciones muy específicas. Este balance puede ser afectado por diversos factores, lo cual conduce entonces a una alteración del tipo y número de microorganismos presentes en un área corporal determinada. Por ejemplo, la dieta afecta la composición de la microbiota habitual. Se cree que la disminución en la ingesta de carbohidratos se traduce en una disminución del número de lactobacilos presentes en la boca. Igualmente, la presencia de enfermedades debilitantes, es decir, el estado de salud, también tiene un efecto sobre la flora, ya que las enfermedades debilitantes modifican la flora residente, la flora normal, mejor dicho. En sujetos sanos, por ejemplo, el contenido de bacilos gram negativos a nivel de orofaringe es muy pequeño, mientras que en personas de mayor edad o debilitadas también aumenta dicho número. Entonces, la dieta, el estado nutricional no es igual una persona bien nutrida que una persona desnutrida. Obviamente la persona desnutrida va a ser más proclive, a tener infecciones por patógenos oportunistas. También tenemos que el tratamiento con agentes antimicrobianos se considera la causa más importante de los cambios a nivel de la flora habitual. ¿Por qué? Porque estos agentes pueden destruir algunos microorganismos inocuos y permitir entonces la proliferación y colonización por otros microorganismos potencialmente patógenos. Otros factores como la raza, el embarazo, la ocupación, el estilo de vida, incluso el estado emocional y el estrés pueden también influir de alguna manera en la prevalencia de la flora microbiana. Incluso algunos factores físicos y químicos también interfieren con este contenido de microorganismos en la flora normal. ¿Cuáles son esos factores? La temperatura, no predominan los mismos microorganismos en temperaturas frías que en temperaturas cálidas. El pH, la disponibilidad de oxígeno y dióxido de carbono, el contenido de sal, la presencia de luz solar. Entonces, todos estos factores influyen de una u otra manera en la composición y en el número, o sea, en la concentración de los microorganismos presentes en la flora normal.
Vamos a hacer referencia entonces ahora a uno de los términos, uno de los productos que están muy de moda, que son los llamados probióticos. El término probióticos proviene del griego pro, que quiere decir a favor, y bios, que quiere decir vida. Entonces, en este contexto donde se dice que las disbiosis pueden ocasionar entonces enfermedades, el uso de probióticos representa una alternativa que cada vez es más utilizada para regular y restaurar la microbiota bacteriana normal con fines obviamente profilácticos, terapéuticos o nutricionales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la FAO, los probióticos son microorganismos vivos no patógenos, los cuales, administrados en cantidades adecuadas, confieren un efecto benéfico sobre la salud del hospedero o su fisiología. Y debemos entonces administrar los probióticos junto con los prebióticos, que son dos cosas diferentes. Los prebióticos son compuestos químicos que van a favorecer selectivamente la proliferación de las bacterias beneficiosas que forman parte de los probióticos. Ahora, los lactobacilos constituyen entonces una parte integral de la microecología gastrointestinal y urogenital del hombre, participando de manera activa en la regulación de la microbiota normal. ¿Qué efectos benéficos tienen los probióticos sobre la salud humana? Ayudan en la prevención y tratamiento de las diarreas agudas, tienen efectos inmunomoduladores, contribuyen al tratamiento de las alergias, en el tratamiento del síndrome de enfermedad inflamatoria intestinal, el estreñimiento, el síndrome de colon irritable, intolerancia a la lactosa y trastornos del metabolismo lipídico, por mencionar solo algunos. Acá en la imagen vemos cómo podemos entonces nosotros ingerir o consumir los probióticos a través de la ingesta de alimentos lácteos fermentados, yogur, leche fermentada, quesos, ¿ok? Productos vegetales fermentados como aceitunas, el chucrut, cereales, la soya y carnes, pescados o salchichas que también han sido sometidas a procesos de fermentación. También hay algunos beneficios que están todavía en fases de investigación, como es la prevención de infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana. De manera pues que nos debemos plantear, ¿necesitamos o no necesitamos consumir probióticos? Pues sí, porque los probióticos tienen una serie de ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Adherencia a las células, provocando entonces la disminución de la adherencia de los patógenos como una forma de microselección natural. Tienen capacidad para generar una flora equilibrada. Producen antagonistas de crecimiento de patógenos como son los ácidos, el peróxido de hidrógeno y las bacteriocinas. Entonces, ¿por qué necesitamos consumir los probióticos? Porque inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos potenciales, restablecen la microbiota durante una terapia con antibióticos, tienen efecto gastroprotector, producen vitaminas, como por ejemplo las vitaminas del grupo B y del ácido fólico, y producen una reducción de los niveles del colesterol sanguíneo. O sea que todos son efectos beneficiosos para la salud. Bueno, con esto terminamos entonces este tema de flora normal. Espero que les haya quedado todo claro. Cualquier duda, no duden en consultarme. Saludos para todos, cuídense mucho, se les quiere. Hasta la próxima.